Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestras reflexiones y quiero detenerme en un punto que yo creo que es clave, que es de los más importantes que el padre Kentenich entrega a la iglesia y a la sociedad. Y se refiere al modo de concebir y ejercer la autoridad. Ya pudimos intercambiar un poco al respecto, pero quisiera todavía ahondar algo en la perspectiva de los abusos de autoridad, de los abusos en general. Yo creo que si hay algo claro en la historia del padre Kentenich es que él padeció muchos abusos de autoridad. Yo creo que ya a los 14 años de exilio en Milwaukee son una muestra clara de ello. Desde su juventud. Y eso es porque Dios quería ponerlo, yo creo, hacerlo sufrir en carne propia lo que significaba abusar de la autoridad. Y esto de alguna manera para el padre Kentenich yo creo que fue una extraordinaria enseñanza de parte de Dios. Él estaba llamado a concebir y ejercer la autoridad en forma distinta a lo que había sido tradicional. O si ustedes quieren, el padre Kentenich estaba llamado a dar una batalla contra todo lo que había sido históricamente abuso de la autoridad. Abuso de la autoridad del varón frente a la mujer, abuso de autoridad en la iglesia. Piensen ustedes que él afirma desde Constantino, desde cuando la religión católica pasó a ser la religión del Estado, del imperio, ya hubo una desviación muy importante hasta el siglo XX, habría que decir, de un estilo de ejercicio de la autoridad que no era el evangélico, que no era el que correspondía al que el Señor había encarnado y ejercido. Se alejaba de ello. El padre Kentenich se sintió llamado a superar todo tipo de clericalismo, autoritarismo, patriarcalismo, machismo o lo que ustedes quieran además mencionar en ese sentido. Hay que ser muy ciego para no darse cuenta de ello y decir que el padre Kentenich abusó. Él usó ciertamente de autoridad cuando la tenía, por ejemplo, respecto a las hermanas marianas. Él era el fundador y era además el director de las hermanas. Por lo tanto, por ejemplo, podía destituir a una hermana de su cargo y mandarla a otro lugar, como fue el caso en concreto de la hermana que era superiora aquí en Chile, que yo tuve la oportunidad de conocer, tanto en Alemania como después en Bolivia. Él la cambió del campo que tenía de autoridad, dejó de ser superiora de las hermanas acá en Chile y la envió el padre de regreso a Alemania, cosa que ella tampoco quería, pero que era un ámbito en el cual el padre Kentenich tenía autoridad. Ese es el único caso que se ha mostrado, ¿no es cierto? No hay otros casos, yo creo, así. Teóricamente cualquier autoridad poder cometer error o haberse equivocado. El padre Kentenich no tendría ningún problema en ese sentido, ni tampoco nosotros, ¿no es cierto? Pero otra cosa es abusar sistemáticamente de una autoridad, o incluso parcialmente, da lo mismo. Yo creo que el llamado acá, como tatianos, a aportar a la iglesia, ahora que, por ejemplo, en relación al clericalismo,
se ha destapado mucho, digamos, esa realidad tan negativa, que nosotros luchemos tremendamente por eso. Debemos hacerlo, por la iglesia, por el Señor y por el Padre Kentenich. Yo creo que el abuso de autoridad que existe al interior de la familia existió desde siglos, pero hoy día también, ¿o no? Piensen ustedes en la violencia del varón frente a la mujer hasta ahora. Eso es un abuso que muchas veces termina en el femicidio, ¿no es cierto? En un caso más trágico, pero por Dios que haya abuso al interior del matrimonio, por la fuerza física, por, qué sé yo, el concepto de machismo, digamos, que todavía pena. Piensen en el abuso de la autoridad en el campo político. ¿Cuánto abuso ha habido y hay todavía en el campo de los negocios? ¿Se fijan? La cosa es actual. No es simplemente de ayer. Es de hace muchos siglos y también actualmente. Tendremos siempre que luchar contra el abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado original. Si no tuviéramos pasiones, ansias de poder, ansias de tener, ansias de gozar, qué sé yo, desordenadas, no habría mayor problema, ¿no es cierto? Pero las tenemos. Y eso significa una constante educación para ser una autoridad, como la mostré la vez anterior, una autoridad de servicio, de entrega respetuosa a los demás, donde existe franqueza, donde existe confianza, donde existe también autoridad moral. Pero eso no se da gratis. ¿Se fijan? Eso hay que educarlo. Y esa es la tarea que tenemos nosotros. ¿Que podremos cometer errores? Podemos cometer errores, si no estaríamos en el cielo todos, ¿no es cierto? ¿O hay alguno por ahí que no cometa ningún error? Creo que no. Pero lo grave es mantener el error, no educarse, no tratar conscientemente de conquistar otro estilo. Tenemos que, desde el hogar, desde la niñez, dar el ejemplo y enseñar a los niños a ejercer la autoridad que el Señor y nuestro Padre nos legó. ¿Eh? Bueno, habría que seguir pensando de esto, ¿no es cierto? Vean ustedes si están de acuerdo con lo que digo o no están de acuerdo, tienen todo el derecho, pero que es un punto importante, sí que creo que lo es, y ustedes también van a estar de acuerdo. ¿Eh? Que el Señor y la Mater nos bendigan en esta hermosa e importante tarea.